Somos el grupo número 5 de seminario y les vamos a hablar un poco sobre las hemorragias del tercer trimestre, que son una de las causas más frecuentes de muertes maternas, incluso cuando ya han habido algunos avances y mayor disponibilidad de los recursos. En la definición tenemos que tradicionalmente la hemorragia obstétrica se define como la pérdida de más de 500 ml de sangre después de completar la tercera etapa del parto. Cerca del 5% de las mujeres que han tenido un parto vaginal llegan a perder aproximadamente más de 1000 mililitros de sangre. En un estudio del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos se definió la hemorragia obstétrica como la pérdida de sangre de más de 1000 ml, pero junto con síntomas de hipovolemia. En los riesgos tenemos la placentación anormal, como lo es la placenta previa, el desprendimiento de la placenta adherente mórbida. También tenemos las laceraciones del canal del parto, factores obstétricos como la obesidad, hemorragias postparto previa, embarazo precoz y parto prematuro. También tenemos las pacientes vulnerables como las mujeres que tienen insuficiencia renal crónica. También está la atonía uterina y también defectos en la coagulación como lo son hígado graso agudo, trastornos transfusiones masivas y tratamientos con anticoagulante, entre otras. En el momento de la hemorragia tradicionalmente se ha dividido en dos partes, como las hemorragias anteparto y las hemorragias posparto. En las hemorragias anteparto tenemos como la placenta previa y el desprendimiento de placenta, y en la hemorragia posparto tenemos la atonía uterina junto con la laceración del tracto genital. En la hemorragia posparto, en la mayoría de los casos, la fuente de la hemorragia posparto se debe de determinar. La causa más frecuente es la atonía uterina con hemorragia del sitio placentario. En otras causas de hemorragia en el posparto están la inversión uterina y la ruptura uterina. En la estimación de la pérdida de sangre, si la atonía persiste, el sangrado puede parecer moderado en un momento dado, pero puede continuar hasta que se desarrolle una hipovolemia grave. Los efectos de la hemorragia dependen en gran medida del volumen sanguíneo que tenga la mujer antes del embarazo y de la hipervolemia que tenga durante el embarazo. Ahora tenemos la atonía uterina. La atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia obstétrica y se define como la incapacidad del útero para contraerse lo suficiente después del parto y para detener el sangrado de los vasos en el sitio de implantación de la placenta. En este caso, las mujeres que han tenido atonía uterina pero con sangrado continuo pueden llegar a estar normotensas o con una elevada hipertensión y con el pulso alterado debido a la producción de catecolaminas debido a la hemorragia. También los factores de riesgo, como lo son las mujeres primíparas, de alta paridad, útero excesivamente distendido, anomalías durante el embarazo, durante el parto, inducción y conducción del parto y hemorragias posparto previas. En el tratamiento de la atonía uterina tenemos que es la inercia uterina, comprende el masaje del útero a través de la pared abdominal que debe prolongarse mientras el órgano no se mantenga permanentemente retraído, junto con la administración de oxitóxicos, como lo son la oxitocina y derivados del cortisol de centeno. El fracaso de las medidas anteriores es raro y obliga a realizar una histerectomía abdominal. En el sangrado que no responde a los agentes uterotónicos, se debe comenzar la compresión uterina bimanual, que se realiza fácilmente y controla la mayoría de los casos de hemorragia continua. Se moviliza de inmediato todo el equipo obstétrico de emergencia a la sala de partos
y solicitar sangre entera junto con glóbulos rojos concentrados. Se solicita de emergencia a más gente para que lo lleguen a ayudar y al equipo de anestesia. Se asegura al menos 2 catéteres, uno donde pase los cristaloides y otro donde pase la oxitocina. Se comienza la reanimación por volumen con una infusión intravenosa rápida de cristaloides, con la sedación, la analgesia y la anestesia establecidos, y ahora con una exposición óptima. Una vez más se explora manualmente la cavidad uterina para detectar fragmentos de placenta retenidos y para detectar anomalías uterinas, incluidas laceraciones o roturas. Inspeccionar minuciosamente el cuello uterino y la vagina nuevamente para detectar laceraciones que puedan haberse escapado de la tensión. Y si la mujer todavía está inestable, se debe de realizar transfusiones sanguíneas. La inversión uterina, que es otra causa de hemorragia postparto, es un cuadro infrecuente que se da en 1 de 20.000 partos, pero de suma gravedad, caracterizado por la invaginación del útero dentro de sí mismo. En la inversión local o parcial, una pequeña zona del cuerpo o una parte mayor del mismo se invierte sin atravesar el anillo de Bandt. En estos casos, se puede llegar a confundir con un mioma o un leiomioma. Entonces se puede realizar una ecografía para salir de la duda. Y tenemos la inversión total, que el cuerpo sobresale de la vagina, la cual se encuentra también en parte invertida. La etiopatogenia de la inversión uterina, la causa predisponente es la implantación de la placenta en el fondo y la atonía del útero. La determinante es la incorrecta atención del periodo de alumbramiento, con maniobras precipitadas o intempestivas como la tracción fuerte del cordón umbilical y las presiones sobre el fondo del útero. Rara vez la inversión se produce de forma espontánea. En el cuadro clínico tenemos estado de shock, dolor agudo del hipocondrio. A la palpación se observa la ausencia del útero, el cuerpo del útero sobresaliente más o menos acentuado según la intensidad de la inversión, y en las formas incompletas su saliencia por la vía vaginal no es tan evidente. Cuando la placenta está desprendida, entre los signos locales se destaca la hemorragia. El estado de shock y el dolor agudo en el hipocondrio más que todo se ven en las inversiones completas. Los casos de inversión local o parcial suelen ser leves y hasta suelen ser asintomáticos. El pronóstico: si el proceso se diagnostica con rapidez y se restituye el útero a su porción normal de inmediato, el pronóstico es bueno. En caso contrario, la muerte se produce por shock y hemorragia aguda. En el tratamiento está el profiláctico y el curativo. En el profiláctico consiste en la correcta asistencia del periodo de alumbramiento y en la supresión de las maniobras intempestivas, especialmente las tracciones precoces del cordón y las fuertes expresiones del cuerpo del útero para acelerar la expulsión de los anexos. Y la curativa, lo primero es prevenir y tratar el shock. La reposición por vía vaginal del útero invertido puede lograrse a menudo sin mucha dificultad si se realiza en forma temprana. Tenemos la ruptura uterina. La ruptura uterina es una potencial catástrofe obstétrica y constituye una mayor causa de mortalidad materna. De hasta el 20% de las muertes maternas secundarias a hemorragias son producidas por ruptura uterina. La incidencia ha sido reportada de entre 1 en 1.148 casos o en 1 a 1.250 partos, y puede recurrir a un 20% de las pacientes. Y la clasificación se clasifica en completa, traumática, espontánea e incompleta. La completa incluye todo el espesor de la pared uterina, con ruptura de las membranas fetales, y hay comunicación entre la cavidad uterina y el peritoneo. En la traumática está como resultado de la administración incorrecta de agentes oxitóxicos, cuando se ocupa forceps o de un traumatismo externo. También está la espontánea, que ocurre cuando el útero grávido está intacto y sin ninguna causa externa evidente. Y la incompleta, que se da cuando hay alguna incisión uterina previa, como se da en la cesáreas previas, o cuando se ha realizado alguna otra cirugía en el útero.
y que las membranas fetales se encuentran intactas. Los factores de riesgo son las histerectomías previas, resección cornual, traumas, sobredistensión uterina, anomalías uterinas, coriocarcinoma, adenomiosis y administración inadecuada de oxitóxicos y prostaglandinas. La presentación de una cicatriz vertical rompe grandes canales vasculares y diseca gran porción de la pared uterina anterior. Es posible que se exponga una porción de la inserción placentaria, provocando sangrado rutilante, sangrado intraabdominal, dolor abdominal y sufrimiento o muerte fetal. En el cuadro clínico está el dolor suprapúbico intenso, anillo patológico de contracción, sangrado genital oscuro, hematuria repentina, palpación de ligamentos redondos tensos y sufrimiento fetal. Una vez establecida la ruptura uterina se presenta desaparecimiento del dolor, interrupción de la actividad uterina, ascenso de la presentación, sangrado genital, signos y síntomas de choque hipovolémico. En el tratamiento depende de la causa, si ha sido dehiscencia de cicatriz sintomática. Las dehiscencias encontradas en la revisión uterina después del parto vaginal pueden manejarse con observación. Si la dehiscencia se acompaña de hemorragia postparto, se debe proceder a la laparotomía y reparación primaria del defecto. En la ruptura uterina completa, la vida de la madre se encuentra en peligro, entonces se debe de actuar bastante rápido para tratar la hipovolemia y la hemorragia, asegurando 2 vías venosas, la infusión de cristaloides, la transfusión de hemoderivados y de la laparotomía. En la histerectomía es requerida en el 25% de las pacientes. Se debe realizar cuando el daño ya es irreparable y se debe hacer. En el reparo del defecto, los desgarros transversales del segmento inferior son los más susceptibles de reparar, mientras que las rupturas longitudinales y fúngicas requieren frecuentemente histerectomía. El sitio de la lesión debe desbridarse y el cierre se debe realizar en 2 o 3 capas de sutura continua con material absorbible. Y ahora tenemos las lesiones del canal del parto, que son los desgarros vulvovaginales, laceraciones del cuello uterino y hematomas puerperales. En los desgarros vulvovaginales. Continuando con la exposición, con respecto a las lesiones del canal del parto, el parto se asocia invariablemente con un traumatismo en el canal del parto, que va a incluir el útero y el cuello uterino, la vagina y el perineo. A su vez, las lesiones sufridas durante el trabajo del parto y el parto van a variar desde lo que vienen siendo desgarros de la mucosa hasta laceraciones que crean hemorragias o hematomas que incluso pueden poner en peligro la vida de la paciente. Con respecto a los desgarros vulvovaginales, hasta el 80% de las mujeres sufre algún tipo de desgarro en el parto vaginal, y estos pueden estar situados proximal o distalmente a lo largo del tracto genital inferior. Los desgarros pequeños de la pared vaginal anterior, cerca de la uretra, son relativamente comunes y a menudo son superficiales, con poco o ningún sangrado, pero en ocasiones pueden requerir suturas para la hemostasia. Los desgarros que son lo suficientemente grandes como para requerir una reparación extensa están típicamente asociadas con una dificultad a corto plazo de realizar una extracción al vacío, y un catéter permanente en la vejiga los eliminará. A su vez, los desgarros perineales más profundos suelen ir acompañados de diversos grados de lesiones en el tercio exterior de la bóveda vaginal, y algunos pueden involucrar el esfínter anal o profundidades variables de las paredes vaginales. Los desgarros del tercio medio o superior pueden ser comórbidos con lesiones del perineo o del cuello uterino. Con respecto a las laceraciones del cuello uterino, las laceraciones superficiales se pueden ver en una inspección cercana, en más de la mitad de los casos de todos los partos vaginales, y la mayoría de estos van a medir menos de 0.5 centímetros, rara vez requiriendo reparación. Las laceraciones cervicales no suelen ser problemáticas a menos de que causen hemorragia o se extiendan a la vagina. A su vez, los desgarros de 1 a 2 centímetros no se van a reparar a menos de que exista un sangrado. Con respecto a los hematomas puerperales, los hematomas pélvicos pueden tener varias manifestaciones anatómicas después del parto. Una clasificación es anatómica y describe hematomas vulvares, vulvovaginales, paravaginales y retroperitoneales.
Los hematomas vulvares pueden afectar el bulbo vestibular o las ramas de la arteria pudenda, que son las arterias rectales inferiores, perineales y del clítoris. Los hematomas paravaginales pueden afectar la rama descendente de la arteria uterina y en algunos casos un vaso desgarrado se encuentra por encima de la fascia pélvica y se desarrolla un hematoma por encima de ella. Esto lo veremos más evidenciado posteriormente en una imagen. A su vez, hay que saber que los riesgos para la aparición de hematomas puerperales van a incluir lo que vienen siendo laceraciones vaginales o perineales, mientras que cualquier hematoma puerperal puede desarrollarse después del estiramiento y la ruptura de un vaso sanguíneo, ya sea sin una laceración, lo cual se va a ver asociado muchas veces con una coagulopatía subyacente. Ahora, con respecto al diagnóstico, los hematomas perineales, vulvares y paravaginales pueden desarrollarse de manera rápida y frecuente y van a causar un dolor insoportable. Se va a desarrollar rápidamente una inflamación tensa y dolorosa de tamaño variable que va a invadir la luz de la vagina y va a hacer que la piel o el epitelio suprayacente se convierta en equimótico. A su vez, el hematoma paravaginal puede escapar de la detección inicial. Sin embargo, los síntomas de presión pélvica, dolor o incapacidad para orinar van a orientar o impulsar a su posterior evaluación y descubrimiento. Tratamiento clínico y manejo. La pérdida de sangre con hematomas puerperales grandes es casi siempre mucho mayor de la estimación clínica. La hipovolemia es frecuente y a menudo va a requerir transfusiones cuando es necesaria la reparación quirúrgica. Para su reparación se realiza una incisión en el punto de máxima distensión, se evacúa la sangre y los coágulos y se van a ligar los puntos de sangrado. A su vez, los hematomas elevados son más difíciles de tratar, aunque algunos pueden ser evacuados por incisiones vulvares o vaginales, la laparotomía o la embolización intervencionista. Cabe recalcar que la cavidad del hematoma evacuado se cierra quirúrgicamente y la vagina se debe tamponar por al menos de 12 a 24 horas. Esta es la imagen que ya les había mencionado anteriormente, en el cual en la imagen A y B se logra apreciar cortes coronales, que en el caso de la imagen A muestra un hematoma por encima del elevador del ano y en la imagen B muestra un hematoma vulvar, que como ya logran apreciar hay un compromiso de la arteria de la rama de la arteria pudenda, mientras que en la imagen C es una vista perineal que muestra un hematoma, la anatomía del triángulo perineal y un hematoma de la fosa isquioanal. Ahora hablaremos sobre el desprendimiento de la placenta, el cual es un proceso caracterizado por el desprendimiento parcial o total antes de parto de una placenta, que a diferencia de la placenta previa, que posteriormente hablaremos a profundidad, está insertado en su sitio normal. Este término deriva del latino abruptio placentae, que significa rasgarse de la placenta, lo cual va a denotar un accidente repentino que no es una característica clínica de la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo se ve este desprendimiento de la placenta? Lo que ocurre es una hemorragia del deciduo basal que va a conllevar a que la deciduo se divida, dejando una capa delgada adherida al miometrio. El proceso va a comenzar de esta forma con un hematoma decidual, el cual se va a expandir para causar la compresión y la separación de la placenta adyacente. Muchas causas se ven implicadas para que este proceso se lleve a cabo, dentro de los cuales se ve involucrado lo que viene siendo la preeclampsia, las infecciones, inflamaciones, entre otros más. Como ya les había mencionado, puede haber lo que viene siendo un desprendimiento parcial o un desprendimiento total, que es lo que se logra evidenciar en el lado izquierdo, en la imagen del lado izquierdo, la imagen 4114, en la cual muestra ambos procesos. A su vez, aparte de un desprendimiento total o parcial, se puede haber una hemorragia externa o evidente, en la cual la sangre logra llegar al orificio cervical y se va a exteriorizar. Sin embargo, puede haber una hemorragia oculta, en la cual el coágulo retroplacentario no va a ser evidente y se va a denominar una hemorragia oculta, la cual va a aumentar
el riesgo de una coagulopatía. ¿Por qué se da este riesgo? Esto se va a ver debido al aumento de la presión en el espacio intervelloso causado por la expansión del coágulo retroplacentario, lo cual va a forzar a la tromboplastina placentaria a la circulación materna, y esto va a conllevar a una coagulopatía de consumo. Con respecto a la frecuencia, se sabe que tiene una frecuencia promedio de 0.5%, o 1 de cada 200 entregas. La frecuencia de desprendimiento con causa de muerte fetal es del 0.05%, con una incidencia reportada que va a variar entre 1,86 a 1 en 206 partos, y el 18% de los casos va a ocurrir antes del inicio del trabajo del parto, con una incidencia para los casos severos reportada de 1 en 500 a 750 partos. Morbilidad y mortalidad perinatal. Más de la mitad de los desprendimientos de placenta se desarrollan en edades gestacionales mayores de 37 semanas. La mortalidad y la morbilidad perinatales van a ser más comunes con los desprendimientos anteriores, y las principales anomalías congénitas fetales van a tener una mayor asociación con el desprendimiento de la placenta. A su vez se sabe que el 20% de los sobrevivientes van a desarrollar una parálisis cerebral, y el 20% de los neonatos van a desarrollar una acidemia grave, a su vez de que pueden desarrollar un déficit de base de más de 12 milimoles por litro. Con respecto a los principales síntomas, se sabe que está el dolor abdominal repentino, el sangrado vaginal y la sensibilidad uterina. ¿Qué manejo se le dará? El manejo va a variar según el estado clínico, la edad gestacional y la cantidad de la hemorragia, y principalmente va a consistir en 2 puntos, el cual va a ser considerar el parto vaginal o la operación por cesárea. En el caso del parto vaginal con un feto muerto y buen estado general materno, se puede permitir el parto espontáneo. Si no hubiera comenzado, se puede intentar su inducción mediante una infusión intravenosa continua de oxitocina o con la aplicación intravaginal de prostaglandina E2 o de misoprostol. Se practicará la miotomía. A su vez, el parto vaginal se debe de considerar en el caso de que el feto esté muerto o de que el feto no esté en una edad gestacional viable. Con respecto a la operación por cesárea abdominal, se realiza en el caso si la paciente se agrava, si el feto está vivo para evitar su muerte, si fracasa la inducción del parto o si el parto se prolonga, y muy especialmente en los casos más graves, cuando se sospecha de una apoplejía uterina, ya que permite no solo evacuar el útero con rapidez, sino también decidir si éste se podrá conservar o no. A su vez, hay que darle manejo a lo que viene siendo la hipovolemia mediante el uso de transfusiones sanguíneas y cristaloides. Ahora hablaremos sobre la placenta previa, el cual es un término latín previa que significa ir antes, y en ese sentido la placenta va antes que el feto hacia el canal del parto. Este va a ser un proceso caracterizado anatómicamente por una inserción de la placenta en el segmento uterino inferior y clínicamente caracterizado por hemorragias de intensidad variable. El término migración placentaria fue acuñado para describir el aparente movimiento de la placenta lejos del orificio cervical interno. La placenta no se mueve en sí y el mecanismo del movimiento aparente no se comprende completamente. Entonces, el movimiento aparente de la placenta baja en relación con el orificio cervical interno va a estar relacionado con la impresión de la ecografía dimensional. Y a medida que avanza el embarazo, el crecimiento de los segmentos uterinos inferior y superior va a diferir. Principalmente viéndose un mayor crecimiento a nivel del segmento uterino superior. En el caso, se va a tener una clasificación, la cual va a ser placenta previa, que va a describir el orificio cervical interno, va a estar cubierto parcial o completamente por la placenta. En el pasado estos se clasificaban adicionalmente como total o parcial. Previa. De igual manera está el término placenta baja, que va
a describir la implantación en el segmento uterino inferior, en la cual el borde de la placenta no va a cubrir el orificio interno, sino que se va a encontrar dentro de un perímetro de 2 centímetros de ancho alrededor del orificio. Y un término previamente utilizado era la presencia previa marginal, que describía una placenta que estaba en el borde interno pero que no lo cubría. Incidencias y factores. Las incidencias reportadas promedian del 0.3% o un caso por cada 300 a 400 entregas y elevan el riesgo de placenta previa, lo que viene siendo la edad materna, la multipariedad, fumar cigarrillos y los leiomíemas uterinos. Dentro de las características clínicas, el 70 al 80% de los casos, la manifestación clínica de la placenta previa va a ser el sangrado vaginal indoloro, intermitente, rojo rutilante y, aunque no es frecuente, la presencia de contracciones es posible detectarla en el 20% de los casos. El sangrado generalmente va a comenzar sin previo aviso y sin dolor, ni contracciones en una mujer que ha tenido un curso prenatal sin incidencias. El diagnóstico: siempre que haya sangrado uterino después de la primera mitad del embarazo, se debe considerar la placenta previa o el desprendimiento de placenta. La placenta previa no se debe ser excluida hasta que la evaluación ecográfica haya demostrado claramente su ausencia, y el diagnóstico mediante el examen físico, en dado de que no se cuente con una ecografía, debe realizarse mediante la técnica de doble configuración, porque va a requerir que se pase un dedo a través del cuello uterino y se palpe la placenta. Cabe destacar que no se debe realizar un examen digital a menos de que se planifique el parto, debido a que incluso el examen más delicado puede causar una hemorragia abundante. Con respecto al manejo, una vez realizado el diagnóstico de placenta previa, el manejo va a depender de la edad gestacional, la cantidad del sangrado y la condición fetal y la presentación. Dentro de las estrategias generales del manejo hay que considerar la hospitalización, contar con acceso venoso, la vigilancia materna y fetal estricta, la determinación del volumen del sangrado, definir el tipo de manejo, si será por cesáreo o manejo expectante, y definir las intervenciones adicionales. Dentro del manejo expectante, se sabe de que la placenta con implantación baja, por lo general, debido a la migración y el crecimiento del segmento uterino superior, se puede desplazar y verse más alejado de lo que viene siendo el orificio cervical, por lo cual incluso en esas pacientes se puede considerar el monitoreo junto con un manejo expectante. Con respecto al parto, la cesárea es la vía de elección del parto en prácticamente todos los casos de placenta previa. En el caso se debe considerar una incisión transversa para la cesárea cuando la placenta se encuentra posterior, una incisión vertical si la placenta se encuentra anterior, y si la placenta se encuentra entre los 2 centímetros del orificio cervical interno, cesárea, y si la distancia es mayor de 2 centímetros, un parto vaginal va a ser factible. A su vez, si la hemostasia en el sitio de implantación placentaria no se puede obtener mediante la administración y la presión uterotónicas adecuadas, se debe sobrecargar con suturas seocrómicas. Y la histerectomía se da en los casos si los métodos más conservadores fallan y el sangrado es enérgico, va a ser necesaria. A su vez, la placenta previa, especialmente con una placentación anormalmente adherente, es actualmente la indicación más frecuente de histerectomía periparto. Cuando no hay un síndrome de acumulación asociado, la incidencia reportada de histerectomía es del 2%, y cuando la placenta previa se implanta en el sitio con una incisión uterina anterior, la probabilidad de una placenta adherente mórbida asociada aumenta y también la necesidad de la histerectomía. Con respecto, la tasa de la mortalidad materna aumenta aproximadamente 3 veces para las mujeres con placenta previa. El parto prematuro todavía es una causa importante de muerte perinatal. Las tasas de anomalías fetales es de 2 a 3 veces mayores en los embarazos con placenta previa, y la asociación de restricción del crecimiento fetal con la placenta previa va a ser probablemente mínima después de controlar la edad gestacional. Con respecto a la placenta de adherencia mórbida, tenemos de que es una placentación aberrante caracterizada por una placenta anormalmente implantada, invasiva o adherida.
Este término va a derivar del latín ac, crecere, que significa adherirse o estar atada a, lo cual es una condición potencialmente letal y el éxito de su manejo va a depender de la sospecha y confirmación diagnóstica. La adherencia placentaria anormal al miometrio se debe en parte a la ausencia parcial o total de la decidua basal y el desarrollo imperfecto de la capa de fibrinoide. Dentro de la adherencia de placentas se pueden clasificar en placenta acreta, que es cuando ésta penetra superficialmente el miometrio, placenta increta, que es cuando penetra toda la pared miometrial, y la placenta percreta, que es cuando sobrepasa la serosa uterina. Las mujeres en las que se evita la histerectomía tienen una incidencia de recurrencia estimada del 20%. En pacientes con placenta previa, la posibilidad de placenta acreta, increta o percreta se asocia hasta el 15%. El diagnóstico antenatal es posible y por medio de ecografía Doppler con una tasa de falsos positivos del 20%. En pacientes con placenta previa, sin antecedentes, la incidencia es de 4%. Pacientes con placenta previa con antecedente de cesárea, la incidencia de esta complicación es del 10 al 35%, y en pacientes con múltiples cesáreas y placenta previa, la incidencia se eleva desde un 60 a un 65%. Dentro de los factores de riesgo, contamos con una placenta previa asociada, un parto por cesárea anterior, y tenemos que tener en cuenta que la placenta previa coexistente es aditiva a la frecuencia y 10% de estas mujeres con una previa tenían un síndrome de acretismo asociado. También hay un aumento de 8 veces cuando los niveles de alfa-fetoproteína sérica materna están arriba de 2.5 miliosmol. Dentro de la presentación clínica y el diagnóstico, hay hemorragias dentro de los primeros 2 trimestres. Un método diagnóstico idealmente es la ecografía, donde se puede medir el grosor miometrial, y hay otros hallazgos que incluyen la pérdida de la zona retroplacentaria hipoecoica normal entre la placenta y el útero, las lagunas vasculares de la placenta y la protuberancia placentaria en la pared posterior de la vejiga. Podemos realizar también un mapeo de flujo de color Doppler, donde aquí podemos sospechar si la distancia entre la interfase pared serosa vejiga uterina y los vasos retroplacentarios miden menos de 1 milímetro y si hay grandes lagunas intraplacentarias. Podemos ver también imágenes de resonancia magnética donde se han descubierto 3 hallazgos que pueden sugerir la acreción, los cuales son abultamiento uterino, intensidad de señal heterogénea dentro de la placenta indicativa de lagunas y bandas intraplacentales oscuras en imágenes ponderadas en T2. El manejo. Dentro de este debemos de considerar las capacidades quirúrgicas, capacidades de anestesia, de cuidados intensivos y de bancos de sangre apropiados. Dentro de los manejos también tenemos que tener claro cuáles serían algunos criterios para que considerar el tratamiento de esto en un centro mayor, y para eso hay un cuadro que es el 41.5 donde nos mencionan algunos de estos criterios para atenderlos en un nivel de atención mayor, dentro de los cuales están sospecha de placenta con adherencia mórbida en la ecografía, placenta previa con aparición anormal de ultrasonido, placenta previa con mayor o igual a 3 partos por cesárea, cesárea clásica previa y placentación anterior, ablación endometrial previa o irradiación pélvica, incapacidad para evaluar o excluir adecuadamente la placenta acreta y cualquier otro motivo para sospechar placenta adherente mórbida. Ahora bien, ¿cuáles son en sí los pasos para el manejo? Hay ciertos parámetros o ciertas formas, por decirlo así, por el cual podemos abordar el manejo de estas placentas. Podemos ver el tiempo de parto. El tiempo equilibra los riesgos de inmadurez fetal
contra las consecuencias maternas adversas graves del parto por cesárea de emergencia. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal en 2017 recomienda el parto entre las 34 y 37 semanas. Contamos también con cateterización profiláctica preoperatoria. En los casos que pueden involucrar uno o ambos uréteres, la cateterización puede ayudar en la disección o identificación y reparación de las lesiones. Los catéteres avanzan preoperatoriamente hacia las arterias ilíacas internas y luego, después del parto, se inflan para ocluir el flujo sanguíneo pélvico. Las complicaciones han incluido trombosis en las arterias ilíacas comunes e izquierdas. También hay parto por cesáreas e histerectomía. La confirmación de una placenta precreta o increta casi siempre requiere histerectomía debido a que el alcance de la invasión puede no ser evidente antes de la entrega del feto. Completamos muchos pasos de disección temprano. Hay también un tratamiento conservador. Ocasionalmente puede ser posible recordar el cordón umbilical, reparar la incisión de histerectomía, dejar la placenta in situ y no realizar una histerectomía. Esta opción se puede usar para mujeres en las que no se sospechó una placentación anormal antes del parto por cesárea y en las que el cierre uterino detiene el sangrado. Después de esto puede ser transferida a una instalación de nivel superior para una administración definitiva. Otra consideración es la mujer con un fuerte deseo de fertilidad y que ha recibido asesoramiento externo. Coagulopatías obstétricas. Es importante definir que un evento relacionado con el consumo real de procoagulantes dentro de árbol intravascular da lugar a una coagulopatía de consumo. Mientras tanto, que la pérdida masiva de procoagulantes por hemorragia resulta en una coagulopatía dilucional. Dentro de estas coagulopatías tenemos la coagulación intravascular diseminada en el embarazo. Cierto grado de coagulopatía significativa se encuentra en prácticamente todos los casos de desprendimiento de placenta y embolia de líquido amniótico. Otros casos en los que se pueden encontrar con frecuencia grados de activación de la coagulación pero menos reconocidos incluyen sepsis, microangiopatías trombóticas, lesiones renal aguda, hígado graso agudo, preeclampsia severa y hemólisis, niveles elevados de enzimas hepáticas, síndrome de bajo recuento de plaquetas, HELP. La coagulopatía de consumo como la única causa de muerte materna es relativamente poco frecuente y representa solo el 0.2% de las muertes relacionadas con el embarazo en Estados Unidos. Cambios en la coagulación inducidos por el embarazo. Durante el embarazo se desarrollan cambios extensos en la coagulación y la fibrinólisis para crear un estado procoagulante. Dentro de ellos encontramos aumentos apreciables en las concentraciones plasmáticas de los factores 1, 7, 8, 9 y 10. Podemos encontrar también el bioensayo, que es un método excelente para detectar o sospechar coagulopatía clínica. Dentro del diagnóstico en una coagulopatía tenemos el bioensayo, que es un método excelente para detectar o sospechar coagulopatía clínicamente significativa. El sangrado excesivo en los sitios de trauma moderado caracteriza la hemostasia defectuosa. Los ejemplos incluyen sangrado persistente en los sitios de punción venosa, muescas al rasurar el perineo o abdomen, traumatismo por cateterización de la vejiga y sangrado espontáneo de las encías o la nariz o el tracto gastrointestinal. Dentro del diagnóstico,
Dentro de las pruebas diagnósticas también contamos con las pruebas de laboratorio, donde están incluidas el fibrinógeno, la fibrina y los niveles de productos de degradación, que obviamente nos pueden brindar información. La trombocitopenia, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina, que son pruebas estándares de coagulación. También contamos con pruebas complementarias como la tromboelastometría y la tromboelastografía. Condiciones comórbidas específicas, dentro de las cuales la muerte fetal y el parto demorado es una de ellas. La coagulación de consumo asociada con la retención prolongada de un feto muerto es inusual hoy en día, porque la muerte fetal se puede confirmar fácilmente y existen métodos altamente efectivos para la inducción del parto. La perturbación obvia de la coagulación se desarrolla ocasionalmente en un embarazo multifetal en el que un feto muere mientras que el otro sobrevive, aunque ahora en día esta situación es muy poco frecuente. Embolismo de líquido amniótico, que se caracteriza por la tríada clásica de compromiso hemodinámico y respiratorio abrupto junto con coagulación intravascular diseminada, en lo cual sustentan su diagnóstico. Las condiciones predisponentes son el parto rápido, el líquido teñido de meconio y el desgarro de las venas uterinas y otras venas pélvicas grandes que permiten un intercambio de líquido entre el compartimiento materno y fetal. Síndrome de sepsis. Aunque una característica de este síndrome incluye la activación de la coagulación, rara vez la sepsis sola causa un consumo masivo de procoagulante. La bacteremia por Escherichia coli se observa con frecuencia con la pielonefritis anteparto y las infecciones puerperales. Sin embargo, la coagulopatía de consumo no suele ser grave. Algunas excepciones notables son la septicemia asociada con infección puerperal o aborto séptico causado por exotoxinas liberadas por organismos infectantes como Streptococcus pyogenes del grupo A, Staphylococcus aureus o Clostridium perfringens. Púrpura fulminante. Esta forma grave, a menudo letal, de coagulopatía de Púrpura fulminante. Esta forma grave, a menudo letal, de coagulopatía de consumo es causada por microtrombos en pequeños vasos sanguíneos que conducen a necrosis de la piel y a veces a vasculitis. La púrpura fulminante generalmente complica la sepsis en mujeres con deficiencias heterocigotas de proteína C y niveles séricos bajos de proteína C. Como otra patología comórbida específica, contamos con el aborto. El aborto séptico, especialmente asociado con los organismos que se acaban de discutir, pueden incitar a la coagulación y empeorar la hemorragia, especialmente con los abortos del segundo trimestre. Los abortos inducidos en el segundo trimestre pueden estimular la coagulación intravascular, incluso en ausencia de sepsis. Se cree que el mecanismo inicia la coagulación mediante la liberación de tromboplastina en la circulación materna desde la placenta, el feto y la decidua por el efecto necrobiótico de las soluciones hipertónicas. Tratamiento de la hemorragia. El reconocimiento de la severidad de la hemorragia obstétrica es crucial para su manejo. La estimulación visual de la pérdida de sangre, especialmente cuando es excesiva, es notoriamente inexacta y la verdadera pérdida de sangre es a menudo 2 a 3 veces la estimación clínica. Hay dos métodos, los cuales son reanimación fluida y sustitución de sangre. Dentro de la reanimación fluida, cuando se sospecha una pérdida excesiva de sangre en una mujer embarazada, se toman medidas simultáneamente para identificar la fuente de sangrado y comenzar la reanimación. No se puede dejar de enfatizar que el tratamiento de una hemorragia grave requiere un llenado rápido y adecuado del compartimiento intravascular con soluciones cristaloides. Debido a esto, el fluido inicial se infunde en un volumen
2 a 3 veces superior a la pérdida de sangre estimada. Estamos de acuerdo en que la reanimación aguda del volumen se realiza preferiblemente con cristaloides y sangre. Sustitución de sangre, donde podemos ver sustitución de sangre. Podemos ver algunos de sus elementos más importantes, así como el efecto en la hemorragia obstétrica. Sangre entera, que restituye el volumen sanguíneo, y el fibrinógeno aumenta el porcentaje de volumen de 3 a 4 de hematócrito por unidad. Concentrado de glóbulos rojos, aumenta el porcentaje de volumen de 3 a 4 hematócrito por unidad también. Plasma fresco restituye el volumen circundante y el fibrinógeno. Crioprecipitados, 15 a 20 unidades o 3 a 4 gramos, aumentará la línea de base de fibrinógeno aproximadamente 150 miligramos por cada 100 ml. Plaquetas, 6 a 10 unidades transfundidas. La bolsa de un solo donante es preferible para levantar plaquetas, aproximadamente 30.000 unidades por litro. Dentro de los tratamientos contamos también con procedimientos quirúrgicos adyuvantes, dentro de los cuales se encuentra ligadura de la arteria uterina. La técnica para la ligadura de la arteria uterina unilateral o bilateral se usa principalmente para laceraciones en la parte lateral de una incisión de histerectomía. Suturas de compresión uterina. Esta técnica quirúrgica utiliza sutura crómica número 2 para comprimir las paredes uterinas anterior y posterior juntas, debido a que dan la apariencia de tirantes. También se le llama llaves. Ligadura de la arteria ilíaca interna. La ligadura de una o ambas arterias ilíacas internas se ha utilizado para reducir la hemorragia pélvica. Las desventajas son que el procedimiento puede ser técnicamente difícil y solo tiene éxito la mitad del tiempo. Embolización angiográfica. Esta modalidad ahora se usa para muchas causas de hemorragia intratable cuando el acceso quirúrgico es difícil. En más de 500 mujeres reportadas, la embolización fue 90% efectiva. Gracias.